Como siempre tú has hecho en el cielo. Ruego que apartes todo impedimento. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Para que tú, Señor, nos selles. En el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias. Porque sabemos que tú así lo vas a hacer. Aleluya. Espíritu de tu iglesia, Señor. Por llamar a tu siervo, a su compañera. Amén. Amén. Gracias. Si el pueblo lo confirma con un amén. Amén. Toma asiento. La verdad es que hay un ambiente precioso. Hay un ambiente de Dios. Y nosotros lo que queremos y pretendemos siempre es que su pueblo salga en bendición. Aleluya. Miren, son las 8 menos 10 en mi teléfono. Sé que juega el Barça. Es que a mí me gusta tampoco el fútbol, chaval. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a estar 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? Hasta donde Dios quiera. ¿Sí o no? Está Dios. A las 9 empieza, ¿no? Sí. A las 9 empieza. A las 9:15. La verdad es que tengo ganas de compartir la palabra del Señor. Aleluya. Ustedes saben que yo soy propenso muchas veces a dejarme llegar y a ministrar de corazón a corazón, pero sabe Dios que si no tuviese algo o una palabra que decirles, no la haría. Muy bien. Porque hay un ambiente tan bueno que con seguir orando fuéramos estado ya siendo bendecidos. ¿Amén? Yo hasta donde llegue, ¿vale? Dios te lo bendiga. Sí, ahí vamos, ¿vale? Este tema yo ya intenté predicarlo y me quedé con el inicio, ¿vale? Había mucha gente pues que estaba, otra gente que no, ¿vale? Y Dios nos bendijo, amén. Entonces yo voy a intentar por la fe empezar, ¿vale? Y de una forma de pasada lo que administremos en el principio, amén. No sé si muchos se recuerdan, pero hubo algo que quedó en los jóvenes, Tete. Es que conocen a Filemón. Aleluya. Amén. Estuvimos hablando de Filemón. Bien. Filemón me llamó la atención, me capturó la atención ese libro porque los teólogos la catalogan como la carta más explosiva del apóstol San Pablo. Y como dije, amén, voy a ir un poco rápido en la introducción, pero quiero también decirla, amén. El apóstol San Pablo cuando escribe esta carta, la escribe para un individuo llamado Filemón, el cual la carta dice colaborador nuestro, amén. Y yo digo algo, ¿qué bien hacen los hombres que quieren colaborar en su obra? Aleluya. Amén. Y el apóstol San Pablo escribe esta carta no desde un lugar cómodo, no desde un lugar, porque dice la palabra, dice, he sabido contentarme sea cual sea mi circunstancia. El apóstol San Pablo fue escogido como instrumento para el Señor, para predicar el Evangelio a los reyes y a los príncipes, pero también sufrió naufragios, es decir, el apóstol tuvo que estar hospedado en lugares preciosos, tuvo que estar en camas cómodas, con plumaje, tuvo que estar en sitios donde tenía que ser bien recibido, pero también estuvo en lugares donde pasó frío por causa del Evangelio, amén. Y esta carta que escribe, no la escribe desde un lugar cómodo, no la escribe desde un lugar precioso, la escribe desde dentro de la cárcel. Amén. Y ahora cuando él escribe esta carta, miren hermanos,
la escribe a un individuo llamado Filemón. Y miren el principio de esta carta. Amén. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Miren, este libro es pequeño, pero es el libro más explosivo del apóstol. Y el apóstol hace una declaración, dice: prisionero de Cristo. Está declarando que no es prisionero de Roma, ni de Herodes, ni que está tras los barrotes por la diosa justiciera de Roma. Está tras los barrotes de la cárcel por la voluntad divina de Dios, por lo cual declara y dice: prisionero de Cristo, no de Roma, no de Herodes, no por la diosa justiciera. Dice: soy prisionero de Cristo, prisionero de su amor, prisionero de su verdad, prisionero por su palabra, prisionero por su evangelio, pero libertado de la esclavitud del pecado, convertido en un esclavo de Cristo por amor y con fidelidad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Mira lo que dice el apóstol desde dentro de la cárcel, porque la cárcel no le fue impedimento para consolar, adoctrinar a las iglesias. Y desde dentro de la cárcel él escribe a las iglesias Filipenses, Efesios, escribe a Colosenses y a Filemón, que es la carta que estamos predicando. Amén. Y miren lo que dice a la iglesia de Filipenses. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el proceso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Está diciendo: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Es decir, todos saben en el pretorio, todos los carceleros saben, toda Roma sabe que si yo estoy preso en la cárcel, Emilio está diciendo: todos saben que si yo vivo esclavizado, que si vivo preso, no es porque he hecho daño a nadie, no es porque he herido a alguien, todos son patentes, todos saben que si vivo en reja, no es porque le quité la vida a nadie, es porque anuncié el evangelio de Jesucristo y este resucitado de entre los muertos. Dice a otra de las iglesias, le dice, y les ruega que oren por él. Con ruegos, le dice, os ruego a la iglesia de Éfesos que oréis por mí. Hermanos, miren, si yo quisiera, por causa del evangelio, hoy, en los días de hoy, sufrir prisiones, es fácil. No ha cambiado las cosas. Si yo me pongo en medio de la plaza o en medio de la puerta de un colegio y me empiezo a predicar en contra de la ley que se está levantando, que está infectando a nuestros hijos, contra la ley de LGTB, y yo me pongo allí a predicar la palabra, hermanos, no duro ni media hora en estar preso. Y ahora imagínense que me da la locura a mí y por hacerlo, y que me pongo delante de la puerta del colegio denunciando ese pecado, que Jehová Dios lo reprenda. ¿Sabéis qué me pasaría? Seguramente no tardaría media hora, te lo aseguro yo, que me llevarían a la cárcel. Y si yo estuviese dentro de la cárcel, a ustedes les haría decir: oren, oren por mí. ¿Pero para qué? Para que me saquen de la cárcel, ¿no? Pero miren este hombre de Dios, es tan diferente a mí. Dice, y ruega, orar por mí. Y ahora dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. ¡Aleluya! ¡Qué grandeza! Está diciendo: orad por mí, no para que sea yo librado de la cárcel, orad por mí, para que me se dé palabra, para predicar el misterio, dice, para dar a conocer a todos los internos que hay en esta cárcel el evangelio de Dios. Qué diferencian estos hombres de Dios a mí. Expresa la carta y dice:
prisionero de Jesús por vosotros los gentiles. Dice: el don de la gracia de Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Está diciendo: don es regalo, poder, administración de Dios. Dice: estoy siendo administrado por Dios. Y dice: es un regalo el ver la operación del poder. Está diciendo: estoy siendo administrado por Dios y lo veo un regalo estar dentro de la cárcel. Yo regalo, administración de Dios, puedo decir: hoy estoy aquí predicando y digo: por la gracia del Señor me han puesto enfrente de juventud, por la gracia del Señor me han llevado a pastorear, pero este hombre dice: es un regalo que no merezco porque soy el más pequeño de todos, el estar en la cárcel por predicar el evangelio. Cuánta diferencia, hermanos, hay de estos hombres a mí. Cuánta diferencia hay de estos hombres de Dios a todos nosotros. Vaya, vaya. Y ahora, hermanos, sigo un poco hacia adelante, no quiero ser el descanso. ¿Están disfrutando, sí o no? Amén. Desde dentro de la cárcel escribe una carta. Dice: esta carta tiene un destinatario, a Filemón, que lo llama colaborador nuestro, a Apia, a Tiquio y a Onésimo. Y este es un punto muy claro. Dice: ya la iglesia que hay en su casa. Y ahora miren, hermanos, miren, en un tiempo muy difícil, en la era de la cristiandad, cuando los costes de ser cristiano eran a precio de sangre, Filemón ha decidido fielmente ser un férreo colaborador de la iglesia primitiva, sabiendo incluso que le puede costar la vida, pero Filemón quiso colaborar en la obra de Dios. En un tiempo muy difícil, pero quiso colaborar. Y ahora está esa pregunta. Filemón, en un tiempo donde los cristianos son perseguidos, en un tiempo donde a Pablo le ha costado el predicar la palabra y ser encarcelado, en un tiempo, hermanos, donde no se podía ir con la Biblia en la mano, en un tiempo tan difícil, un hombre se levanta y dice: quiero colaborar en la obra del Señor. Seguramente que los apóstoles le dirían: ¿sabes qué? Estás hablando en un tiempo muy difícil. ¿Sabes? El querer colaborar en la obra del Señor pueden quitarte la casa. Querer colaborar en la obra del Señor te pueden encarcelar. Querer colaborar en medio de este tiempo en la obra del Señor te pueden ir a muerte, incluso hasta tus hijos. Te pueden quitar la vida. Los costes son muy caros. El predicar la palabra en este tiempo, ¿cómo quieres colaborar? Seguramente que se lo dirían claro, tío Miguelín, que no le dirían nada, no, se lo dirían claro. Querer colaborar en este tiempo te puede costar la cárcel, te puede costar hasta incluso la vida, pero él, sin titubear, tenía las ideas claras, Filemón, y dijo: aunque me cueste la vida, aunque me cueste mi casa, yo quiero colaborar en medio de la obra del Señor, aunque me cueste lo que sea, aunque me cueste el precio de sangre, yo quiero colaborar en medio de la obra del Señor. Y ahora la pregunta es: Filemón, ¿y cómo quieres colaborar en la obra de Dios? Y ahora Filemón dice: quiero hacer de mi casa una iglesia. Filemón, pueden romper las puertas de tu casa. Si se dan cuenta, te pueden castigar. Pero él, sin titubear, diría: quiero colaborar haciendo de mi casa una iglesia. Que Dios levante hombres y mujeres
que aunque le cuesten los costes que sean, que se levanten y que digan: yo quiero hacer de mi casa una iglesia. No solamente venir al culto, no, yo quiero hacer de mi casa una iglesia. Hermanos, cuando yo recibí eso, le dije: Señor, es verdad que hoy en día no me dicen nada si yo paso con la Biblia, es verdad que hoy en día no me dicen nada si llevo en el coche un pez, o si llevo en mi puerta a una pegatina del Evangelio, no me pasa nada, pero hay algo que se está levantando. ¿Y sabes lo que es el conformismo, la empatía? ¿Qué pasa? Que no somos perseguidos, pero estamos siendo arrastrados por unas corrientes que nos están desembocando a la perdición espiritual. Nada es malo, hermanos míos, todo se puede hacer, todo es permitido, nada, no pasa nada, no pasa nada. Esta es la palabra. Si lo hacen unos, ¿por qué no lo pueden hacer mis hijos? Si lo hace ese, ¿por qué no lo puedo hacer yo? No pasa nada, pero hoy yo me quiero levantar como un colaborador férrimo. Quiero hacer de mi casa una iglesia. En mi casa no puede entrar nada ilícito, en mi casa no se puede hablar de cualquier manera. No quiero culto casa, no, quiero vivir en mi casa un evangelio de verdad. Yara Filemón, muy bien de tiempo, son las 8:06. Yara Filemón, venga, haz de tu casa una iglesia. Filemón se levanta y dice: el comedor, vamos a poner los bancos. En esta parte de la derecha se van a sentar las mujeres, en esta parte de la izquierda se van a sentar los hombres. Mirad, como veis, si en este rincón de aquí ponemos a todos los ministerios, en este rincón de aquí pondremos a los levitas cantores. Y ahora diría: voy a diseñar con madera una estrada, un púlpito. ¿Lo veis bien? Si lo pongo detrás del ventanal donde la luz del día empieza a rayar el sol, y así el que esté dentro de la estrada podrá leer la palabra con claridad, y empieza a diseñar su casa, empieza a cambiarla toda. Cogería a su mujer Apia y diría: mira, Apia, el cuarto ese tan grande que tenemos, sí, el cuarto del primer piso es tan grande, el lecho donde tú y yo dormimos, ahora esa cómoda cama, esas sábanas de seda, que con el frío tenemos esa chimenea así, ese ventanal tan grande, sabes que ese cuarto lo vamos a reservar para cuando vengan los apóstoles de los viajes como misioneros, para poderlos hospedar en los mejores habitaciones que tengo. Y ahora empieza a adornar el todo y empieza a convertir su casa en una iglesia, hermanos, y empieza a hacer de su casa una iglesia. Y cómo no, ahora los cristianos que son perseguidos, que quieren escuchar la palabra, pero son perseguidos, en la puerta de su casa hay una señal de un pez en el suelo, y todos los cristianos saben que a las 7 de la tarde se celebra culto. Ellos están perseguidos, pero tienen una contraseña a la hora de pecar. ¿Y sabes cuál era? ¿Cuál era cuando le decían quién es? Ellos decían: Shalom, Shalom, la paz de Dios sea con vosotros. Y de esta manera les abrían, hermanos, y entraban dentro de la casa de Filemón, que estaba convertida en una iglesia. Y cuando eran todos perseguidos, allí se cantaba, allí se adoraba al Señor, allí se batían las palmas, allí se escuchaba a los predicadores predicar. En un tiempo tan difícil, aquel hombre decidió hacer de su casa una iglesia. Imagínense, hermanos, en ese tiempo tan difícil, los creyentes venían y se agolpaban de tal manera que les tiene que decir, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, porque por ti, oh hermano, por ti, Filemón, han
sido confortados los corazones de los santos porque no tenían culto, y aquel hombre abrió una iglesia. Cómo confortaba el corazón de los santos, cómo animaba a la gente, porque aquel hombre decidió hacer de su casa una iglesia. Que Dios bendiga a la gente con sentimientos buenos de Dios. Pero ¿saben qué? Aquel hombre que tenía en la iglesia su casa, cuando todos se iban de 7 a 9, a las 9, cuando todos se marchaban, él era romano. ¿Sabes cómo he titulado esta predicación? El orgullo mata, el perdón sana. Aleluya. El orgullo enferma, el perdón sana. Él quiso ser un gran colaborador, tenía una iglesia en su casa, pero cuando todos se iban, ¿sabes qué, tío Miguel? Él tenía un esclavo en casa. Él tenía un esclavo, y ¿sabes cómo se llamaba el esclavo? Onésimo. ¿Sabes lo que significa Onésimo? Inútil. Es decir, él era ciudadano romano, era un hombre adinerado, tenía una casa grande, podía hacer de su comedor una iglesia, era un hombre adinerado. Y los romanos tenían costumbres. Jehová Dios reprenda toda la costumbre. Jehová Dios reprenda toda costumbre arraigada que tenemos, que nos impide que la obra de Dios se haga en nosotros. Hoy desde aquí reprendo toda costumbre que me hiere y que me enferma. Yo quiero la sanidad de Dios. ¿Cuántos quieren la sanidad de Dios? Pueden gritar amén. Y ahora que el hombre, hermanos, tiene un esclavo que ha comprado su voluntad con dinero, tenía el derecho de quitarle el nombre, tenía el derecho. Aquel hombre ya no tenía voluntad ninguna, y ¿sabes qué? Le habían cambiado el nombre, Onésimo, inútil, a Tapia. Cuando lo compraron a ese esclavo, yo me imagino así de esta manera, le diría: venga, vas a ponerte en la cocina como un esclavo que eres, que te hemos comprado en el mercado. Y todo lo que cocinaba Onésimo era malo, no valía nada. Qué mal hacía la comida salada, la comida cruda, de tal manera que a Tapia le decía: eres inútil, no vales para cocinar. Ahora bueno, pues vamos a darle una faena. ¿Cuál? La del campo. Y cuando segaba el campo, qué mal lo segaba, qué mal lo hacía. Y a Tapia se levantaba y le diría lo más seguro: qué mal haces la faena del campo, eres inútil, no vales para nada, no sirves para nada. Bueno, pues vamos a hacer que limpie la casa, a ver si para limpiar vale. Pero cuando se levantaba por la mañana, Apia lo vería todo sucio y diría: no vale ni para limpiar. ¿Sabes qué? Te vamos a poner este nombre: eres inútil, no vales para nada, no sirves para nada. Pero a la hora del culto, ahí estaba Filemón, confortando el corazón de todos los santos, haciendo de su casa una iglesia. Todos venían: qué bien me haces, Filemón. Y Filemón: sí. Y otro venía: qué bien me haces, Filemón. Sí. Pero cuando todos se iban, él con gritos empezaba a decir: inútil, ¿por qué no recoges la mesa ya? Que miras que es tarde. Inútil, qué mal me has hecho la cama. Inútil, qué mal trabajas. De tal forma, hermanos, que era consolación para unos, pero pisoteaba la voluntad de otros. Y qué daño hacía uno, y qué bien hacía otros. Y déjame decirte algo, Filemón: no puedes hacer de tu casa una iglesia, y no puedes hacer el evangelio a tu manera, Filemón, porque no es a tu manera. Y perdónenme, no es a la manera de ustedes, ni tampoco es a mi manera. El evangelio es a la manera de Dios. Y tú no sabes, Filemón, que no puedes hacer de tu casa una iglesia y tener esclavos, porque dice la palabra: ya no hay esclavos ni libres, no hay gentiles ni judíos, un solo Dios, una sola fe, una sola esperanza. Está diciendo: no puedes tener un esclavo y hacer una iglesia en tu casa. Jehová Dios reprenda al demonio. Y ahora de tal manera, hermanos, que Filemón se siente tan mal, se siente tan mal, que ¿sabes qué hace? Se siente tan menospreciado. ¿Qué malo es el menosprecio? ¿Quieres que alguien haga algo? No le digas que mal lo haces, dile: qué bien lo haces. Son las 8:14, digo: 6 minutos más. Ahora lo tuve que levantar 5. Adoramos, Ahora mire, queremos sentir Dios.
no quiere más estar ahí. Se siente tan mal que decide irse. Se pone una capucha y se va. Y la roba y se va. Y ahora, estando en Colosas, no se puede quedar en Colosas, porque si lo reconocen, lo llevan donde Filemón. ¿Qué tiene que hacer aquel hombre encapuchado, camuflado? No puede más de estar en esa casa, de que le digan que es inútil, que no vale, que no sirve. No puede más. Se coge, lo roba y se va. Se va por Colosas. Tiene que pasar sin que nadie le vea, tía, porque peligra de muerte. Se va a Roma. Y ahora yo, esta es la pregunta. Si un hombre va a la cárcel es porque hace algo mal. Aquel hombre en Roma empezó a hacer lo malo. ¿Y qué hace? Acaba en la cárcel. ¿Y en qué cárcel acaba? En la cárcel donde está Pablo. Y cuando aquel hombre llega a la cárcel donde está Pablo, ahora llega allí y le preguntan: ¿por qué estás aquí? Dice: ¿por qué estoy aquí? Porque me he marchado de la casa de mi siervo, de mi amo, porque me hacía sentir mal. Y eso me ha llevado a vivir una mala vida y estoy aquí. Y ahora él dice: ¿y quién es tu Señor? Dice: Filemón. Y ahora el apóstol San Pablo dice: Filemón, si es colaborador nuestro. Dice: sí. Y ahora sabes qué hace Pablo. Se lo queda en la cárcel, porque Pablo ha convertido la cárcel en un lugar celestial. ¿Sabes qué hacía el apóstol San Pablo? Cantaba alabanzas y dice la palabra que las cadenas se partían, que las puertas de la cárcel se abrían. Y lo que me llama la atención, que si a un preso se le abre la puerta de la cárcel, ¿qué hace? Correr, huir, ¿no? Pues dice la palabra que todos se quedaban quietos porque estaban experimentando la verdadera libertad que habitaba en la alabanza que cantaban. Dice la historia que caían gotas cada vez que llovía, y ¿sabes qué hacían con los goteros? Recogían las gotas de agua y en vez de hacérselas llevar a la boca, la guardaba el apóstol. ¿Sabes para qué? Para bautizar a aquellos que querían reconciliarse con el Señor. Había hecho de la cárcel un lugar celestial, de tal forma que dice: mis prisiones en Cristo. Está diciendo: aquí en este lugar estoy convirtiendo a la gente. Les pide a la iglesia que se les dé palabra. Claro, ese lugar se convierte en un lugar extraordinario, donde el criminal se convierte en un adorador, donde el asesino se convierte al evangelio, empieza a predicar el evangelio. Y ahora coge a Onésimo, el inútil, el que no vale para nada, y ahora dice: a este lo he engendrado yo en mis prisiones, a este lo he tenido yo aquí, lo he engendrado. Lo empiezo a adoctrinar, lo empiezo a tratar, hermanos míos, de tal manera que hace de él un gran hombre de Dios, desde los pies a la cabeza. Y ahora dice: me es útil aquí por causa del evangelio. Dice: pero tengo que devolverte a tu amo. Una vez que el engendrado lo devuelve, le dice: vete, pero antes de irte, llévate esto, que está escrito de mi puño y letra. Y ahora se va Onésimo. Si tiene que volver a la casa donde es menospreciado, ha sido criado en el evangelio, ha sido convertido. ¿Y qué se va? Con la carta del apóstol. Y ahora llega a la casa, refugiado, escondido, y pica. Y cuando pica, corría gran peligro, porque sabía que la ley romana, escuche, lo podía flagelar su amo, lo podía crucificar, lo podría flagelar con los horrendos látigos. Tenía autoridad para todo eso. Y él sabe que le puede esperar un castigo, pero se tiene que ir porque el apóstol se le ha dicho: tiene que regresar. Le diría: déjame aquí en la cárcel. No, tienes que volver donde tu amo. Y ahora cuando vuelve y le pica, la mujer, yo me imagino que diría: ¿quién es? Con miedo de que no fueran los romanos. ¿Quién es? Y una voz temblorosa dice: soy yo, Onésimo. Cuando tiene que escuchar a aquella mujer: soy yo, Onésimo, aquella mujer llama a su marido y dice: Filemón, mira que hay aquí el que te robó, el que te sustrajo los bienes y se fue, escondido, ha regresado. ¿Sabes qué, Onésimo? Puedo con la ley romana latigar
vino, hermanos míos, a Onésimo diciéndole, vale, haz conmigo lo que quieras, si quieres, puedes crucificarme, si quieres me puedes castigar, puedes hacer conmigo lo que quieras, pero el apóstol San Pablo estaba allí con él y me ha dicho que antes de que hagas algo, por favor, que leas lo que el apóstol ha puesto de su puño y letra. Y si al leerlo no cambias de sentimientos, si al leerlo no cambias de forma, no cambias de pensar, haz conmigo lo que quieras. Pero primero léelo. Si la palabra no te cambia nada. ¿Cuántos mensajes tienes que escuchar para saber que debes de perdonar a tu hermano? ¿Cuántas palabras te tienen que predicar? Si no obedeces a la palabra, no te has convertido. Lee la palabra. Y ahora cuando lee la palabra, le dice, confortas el corazón de todos. Dice, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor. Dice, como yo soy Pablo, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te lo ruego por Onésimo. Está diciendo, te puedo exigir como anciano y más ahora como prisionero de Cristo, que puedes hacer lo que debes de hacer, pero antes de exigírtelo, te ruego que lo hagas por amor, porque las cosas que te exigen, aleluya, las cosas deben de salir por amor. Porque te pueden exigir, para estar en un coro no puedes bailar, no puedes hacer, no puedes mirar, no puedes hacer, no, y te lo pueden exigir, y estos hombres te lo pueden exigir. ¿Por qué? Porque son ancianos ya y tienen la talla como ancianos y hombres de Dios para exigirte. El pastor desde aquí te puede exigir cómo debes de vivir para poder tener un cargo, que no puedes hacer depende de qué cosa, que no puedes de vivir de cualquier manera, pero no queremos hacerte las cosas por exigencia, queremos que las cosas salgan por amor, porque al que se le exige cuando viene una boda baila, al que se le exige cuando le viene dinero fácil lo coge, al que se le exige que se corte el pelo está esperando que una vez se le haga largo, pero quien lo hace por amor, el que no coge nada porque le ama, el que no baila en una boda porque quiere guardarse, porque le ama, que las cosas se hagan con amor. Y ahora le dice, trátalo como si me trataras a mí. Ahora le ha leído la palabra. ¿Ahora qué hace? El apóstol exige perdón. ¿Ahora qué hace? Sigue con sus ojos, sigue con sus rincones, sigue con el orgullo del mundo. Jehová Dios reprenda todo orgullo. O perdona. Dice, trátalo como a mí mismo. Está diciendo, la habitación que me tienes reservada, esa vas a traer. Dice, trátalo y conforta mi corazón. Otra expresión dice, este lo he criado desde mis entrañas. Es mi hijo. Cuídamelo. No lo tengas como un esclavo. Tenlo como a mí mismo. Déjame decirte algo. ¿En qué lugar pones a tu adversario en tu corazón? ¿Qué lugar eres capaz de darle? ¿Qué lugar eres capaz de darle? Y ahora le dice, me es útil. En el Evangelio le está diciendo, este que tú lo llamas inútil, ahora es útil para el Evangelio. Le está diciendo, déjale la estrada. Verás cómo predica. Ya verás cómo recita. Ya verás cómo administra. Porque a este lo he engendrado yo. No es ningún esclavo. No lo llames más inútil. Dale el lugar que se merece.
se convirtió en el pastor de Efesios. Alguien en la iglesia lo llamaban inútil. ¿Y por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios es así. Había un hombre con la mano seca, no valía para nada, pero Dios se la restauró. Había un ciego de nacimiento, era inútil, no valía para nada, pero Dios cogió lodo, se lo puso por sus ojos y ese vio. Y ahora dice que se presentó delante de los sumos sacerdotes y le preguntaron: ¿cómo te han hecho esto? Dice: Jesús de Nazaret. ¿Y cómo ha sido? Dice: yo nada más sé algo, que antes era ciego y ahora veo. Aquel paralítico del templo de la Hermosa era un mendigo que le daban limosna. ¿Y sabes cómo entró al culto de las 9 de la tarde? Saltando y dando gracias porque Dios había hecho el milagro. ¿Qué me quieres decir con eso? Que todos estaban expectantes porque aquel saltaba y decía: gloria a Dios, gloria al que vive, gloria al que reina, que antes no podía caminar y ahora camino. El ciego decía: era ciego y ahora veo. El manco decía: tenía la mano seca y ahora la tengo bien. Gente que no valía, gente que era inútil, Dios la ha hecho útil en medio de la obra de Dios. Hoy déjame decirte algo y ya acabo. Yo soy un inútil, apenas sé hablar, no sé articular palabras. De verdad me pongo yo por no poner a nadie. No sé hablar, no sé hacer nada. Me siento torpe, no valgo. Pero desde el seno materno Dios me señaló con el dedo y me dijo: lo que tú te ves inútil, yo te voy a hacer útil. Tú, cuando estabas en el mundo, a lo mejor nadie daba nada por ti. ¿Por qué? Porque eras inútil, porque estabas enganchado, porque vivías una vida que no debías de vivir. Pero Dios te señaló con el dedo y dijo: este que es inútil, yo lo voy a hacer útil para la obra de Dios. Por eso hoy quiero anunciar su grandeza. Por eso hoy quiero proclamar que no hay Dios como mi Dios, porque de lo que el mundo dice que no vale, Él hace gente que tiene gloria y poder de Dios. Hoy quiero dar testimonio que Dios de lo que no vale hace que valga. Del inútil Dios hace gente útil. Yo lo digo porque a este coro yo decía: no tienen solución. Esta carga no puede ir sobre ellas. La vergüenza mía, yo. Mis plazas van, no saben cantar. Pero tuve que darle la gloria a Dios por sus proezas y sus maravillas. Porque de lo que yo decía que era inútil, Dios ha hecho algo útil. Tú dices que no sabes. Para el mundo no sabes. Nadie te quiere. Pero Dios ha dicho: para el Evangelio vas a ser útil. Porque Dios no busca talentos. No. Jesús tuvo esta expresión y dijo: te bendigo, Padre, porque has escondido esto a los sabios y se lo has revelado a los niños. Dice: porque a ti así te plació. Porque a él así le plació. Y cuando habla de niños, no habla de niños que corren por aquí, no. Cuando habla de niños, habla de Jeremías. Que él le dice: Señor, si yo no soy capaz, yo soy un niño. Y Dios le dice: haré de ti una puerta fortificada. Ese niño que está hablando es de Gedeón, que le dice: soy el más pequeño de mi tribu, no valgo. Le dice: ves con estas tus fuerzas. Tengo un mensaje para ti. Tú que dices que no vales, tú que dices que no sirves, tú que dices cómo lo haré, hoy tú que dices no sé cómo hacerlo, yo no valgo para nada. Hoy yo te digo: puedes ser más útil de lo que tú te piensas. ¿Sabes, Rafa? Alaba a Dios por su grandeza, porque
lo que el mundo decía eres inútil y ya no hay esperanza, ahora eres útil y das testimonio, como aquel ciego que dijo, yo era ciego